En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hace 8 días, los hermanos que ministraron en mi ausencia, iniciaron hablando de los dones del Espíritu Santo. Nos menciona las Sagradas Escrituras en el pasaje que acabamos de leer, que hay diferentes dones, hay diversidad de dones. Y muchas de estas listas no son exhaustivas, excepto las de los ministerios del Hijo. Pero las demás, los dones del Espíritu Santo, es una lista demostrativa, porque Él tiene muchas maneras de actuar, de obrar. Las operaciones o vocaciones o llamados que el Padre ha hecho son diferentes y están aumentando vez tras vez según la capacidad de cada persona en la tierra. Pero esos dones, los dones del Espíritu, los ministerios del Hijo y las operaciones o vocaciones del Padre, es decir, la Trinidad, obra continuamente en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando habla de los ministerios del Hijo, está en Efesios capítulo 4, y especialmente el versículo 10 y 11, pero cuando llega al 11 algo muy especial. Ha dicho que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los cautivos y dio dones a los hombres, y Él llamó a los que Él quiso y les dio el don de apóstol a unos, a otros don de profecía o de profeta mejor, a otros les dio dones de evangelismo, a otros les dio dones de pastores, a otros de maestro o pastor maestro, son los dones del Hijo. Pero todas estas cosas, esos dones, talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida, nos lo da para que podamos cumplir la gran comisión que Él nos ha asignado, ese PESI que hemos mencionado, el propósito eterno, supremo e inalterable de Dios que hizo en la eternidad. Por ejemplo, el Padre da dones para algunas personas ser empresarios. No todo el mundo es llamado a ser empresario. Podemos tener empresas, pero cuando hablamos de empresarios que sobrepasan las normas de los empresarios pequeños, o mejor, los que tenemos dones en alguna otra menor potencial, a esos que Dios llamó para ser hombres y mujeres que pueden hacer grandes empresas en la tierra. Son talentos, vocaciones, capacidades que el Señor dio. Líderes en las diferentes esferas, son dones que Dios coloca para cada persona. En el área de educación, por ejemplo, Dios da dones como maestros,
como rectores, con capacidades especiales, que pueden desarrollar esa vocación en la educación. A otros Dios les da una vocación de servicio muy particular. Todos hemos sido llamados para servir. Como alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero algunos tienen una vocación de servicio mucho más especial, más que se nota ese deseo, esa vocación, esa pasión que arde en su corazón, y hacen obras maravillosas, obras lindas, muy hermosas. Pero también el Padre da talentos para el deporte. No todos pueden ser un Messi, por ejemplo, en el fútbol. Esos son dones que Dios da muy capaces. Claro, tiene que desarrollarlos, tiene que trabajarlos, pero Dios le ha dado esa capacidad a esas personas. Pero el Espíritu Santo también ha dado dones o manifestaciones. A veces algunos se especializan, tienen tal vez fe para ejercer un don. Por ejemplo, dice la Biblia que está el don de milagros, el don de sanidades, el don de sanidades, no de sanidad, sino sanidades, porque hay diferentes enfermedades. Y posiblemente, no sé, en el camino lo iremos descubriendo, algunos ejercen más fe, más confianza en algún tipo de enfermedades. Por ejemplo, mi madre tenía un don especial para orar por los que tenían cáncer, hace muchos años atrás. Y por todas las personas, normalmente no conozco a nadie que haya mi madre orado por la enfermedad de cáncer, que no se hubiera sanado. Todas las personas por las cuales mi madre oraba por cáncer, se sanaban. Oraba por otras cosas y no pasaba nada. Pero los de cáncer, ella tal vez ejerció una fe muy especial, y son contrastes en la vida. Ella oraba por todos los enfermos de cáncer, se sanaron muchos, cientos se sanaron en la vida cristiana de mi madre, pero ella murió de cáncer. No tiene explicación, ni tenemos por qué preguntarle al Señor por qué permite. Pero Dios da dones como Él quiere, manifestaciones como Él quiere. Y esos dones no los va a dar Dios a especialistas, Dios los da al cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu Santo no es para algunas personas en particular. Por ejemplo, sanidades no es para Gigi Ávila solamente. Bueno, ya Gigi Ávila murió. Pero no es para Ricardo Rodríguez solamente. Tiene un don especial Ricardo Rodríguez, hay que reconocerlo. Pero Dios da los dones no solo a especialistas, sino a todo el cuerpo de Cristo. Y donde quiera que el cuerpo de Cristo, en cualquier lugar donde los miembros del cuerpo de Cristo van, pueden en el nombre del Señor orar por los enfermos. Dos dijeron amén. Esos tienen fe, los demás no tienen fe. Entonces, dígale a su hermano, yo sí tengo fe. Ahora hay que ejercer la fe. Hay que ejercer ese llamado que el Señor nos da. No se van a sanar los enfermos si tú no oras por ellos. Dígale a su hermano, los enfermos no se van a sanar si yo no oro. El instrumento soy yo. El Señor no te va a agarrar las manos y decirle, aquí tienes que orar por esta persona que yo la voy a hacer. No. Tienes que disponerte para que Dios derrame sus dones. Hace 8 días los hermanos hablaron de los dones. Estudiamos los 9 dones que están en Apocalipsis, en 1 Corintios capítulo 12. Los dividimos en 3 grupos. Y hablamos de los dones de poder. Fue los dones que se habló hace 8 días. Carlitos habló y en el segundo culto habló mi hermano Manuel. Manuel habló sobre los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? ¿Se acuerdan? Sanidad, milagros y fe. Los ponemos así solamente por estudio, no porque sea el orden que hay que hacerlo, pero solamente para poderlos estudiar. Sanidades, milagros y fe. ¿A quién le da esos dones el Señor? Al cuerpo. ¿Y cuántos son aquí del cuerpo? Levante la mano. Algunos están mirando y a mí me toca a mí eso. No tengo que, si alguien se enferma, no tengo que llamar primero al médico o al pastor. Y si alguien se enferma, no, usted tiene la capacidad de orar por los enfermos. Ora por ellos en el nombre del Señor. No es usted el que los sana, es el Espíritu Santo el que obra y los sana. Es el que los levanta. Yo espero que se genere fe
en la iglesia. Y yo sé que no estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a tener reuniones normales, pero ha llegado el tiempo en que los dones del Espíritu Santo deben manifestarse en nuestro medio. Dígale a su hermano, ha llegado el momento en que los dones del Espíritu Santo deben manifestarse en el cuerpo de Cristo, en esta congregación. Amén. ¿Lo creen? Y si lo creen, dale un aplauso al Señor. Dios te va a usar a ti. 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 Dile un aplauso al Señor más otra vez. Dios te va a usar. Él quiere que te dispongas. Así que los dones del Espíritu Santo son para el cuerpo de Cristo y tenemos que usarlos nosotros, tenemos que dejarnos usar por el Señor como Él quiera. Entonces hoy vamos a tocar lo que llamamos los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? A ver. ¿Cuál? Sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración, ¿cuáles son? Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esos iremos tocándolos con el deseo de que ustedes lo ejerciten. Y al ejercitarlos vamos aprendiendo cómo usarlos. Porque en el capítulo 14 de 1 de Corintios, la iglesia en Corintios tenía en abundancia esos dones. Los dones se manifestaban en la iglesia de Corinto. Pero hubo algunos abusos que tuvo Pablo que corregir. Por ejemplo, con el don de lenguas, con el don de profecía. Tuvo que corregirlo y por ello está el capítulo 14 para dar orientación sobre eso. Y los dones deben de ejercerse como el Señor quiere. Hoy quiero tocar palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Y para poder entender un poco más el tema de palabra de sabiduría, quiero mencionar que hay 4 tipos de sabiduría, o 4 expresiones diferentes de sabiduría. La primera que quiero mencionar para avanzar en este tema es la sabiduría que es diabólica, que es satánica. ¿Sabían que Satanás es un ser que usa la sabiduría? No la usa para el bien de los escogidos ni de la raza humana. La usa para esclavizarlo. ¿Por qué creen que Satanás utiliza la sabiduría para su comisión, para su gran comisión? Si hay alguien que cumple fielmente la gran comisión que Él estableció, que le corresponde a Satanás. No la gran comisión de Jesús. Satanás actúa permanentemente con sus seguidores, de una o de otra manera para ejercer lo que Él quiere. Quiero recordarles en el libro de Ezequiel, que nos narra de una manera sencilla el libro de Ezequiel, que a Satanás, cuando fue creado de una manera muy, muy especial, muy particular. En Ezequiel capítulo 28, vamos a mirar el versículo 12. Vamos a leerlo todo y después lo trabajamos. Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, acabado en hermosura. Un aspecto que quiero mencionar acá. Tiro era un rey que existía, pero había sido poseído por Satanás. Y es a esa persona que poseyó a Tiro que Dios le está hablando. ¿Quién era el que lo había poseído? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra potestades que están detrás, operando, actuando en la raza humana. A ver si lo entendemos. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿A quién cree entonces que le dice las siguientes palabras? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Era a Tiro? No, al que estaba actuando
en la vida de Tiro, detrás de Tiro, el que lo estaba impulsando, lo estaba inspirando, lo estaba gobernando, lo estaba controlando. Esa palabra que encontramos aquí, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, se refiere a lo que dice en Isaías capítulo 14, versos 12 en adelante, se refiere a Luzbel. Cuando Luzbel fue creado, que después cuando se reveló el capítulo 14 de Isaías es muy interesante, que espero que ustedes lo lean en casa y lo descubran. Satanás cuando fue creado en su mundo o en su género, dijéramos por decir una expresión, fue creado perfecto, fue creado con un propósito especial que Dios lo creó, y en ello esa perfección lo llenó ¿de qué? De sabiduría, lo llenó de sabiduría, ¿sí? Y era acabado de hermosura. Cuando él se vio lleno de hermosura, y hay mucho para hablar de Satanás, de su origen, que no es el tema esta mañana, en algún momento lo tocaremos. Entonces se ensoberbeció, y dice el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste ¿qué? Tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Luzbel, como se llamaba antes cuando fue creado Satanás, luz bella, luz hermosa, fue creado con sabiduría, lleno de sabiduría, amplitud de sabiduría tenía. Y cuando se dio cuenta todo lo que tenía él, de pronto en algún momento, por alguna circunstancia, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo a causa de su esplendor. Se enalteció el corazón de Luzbel completamente. ¿Y qué hizo? Corrompió la sabiduría. La sabiduría que tiene Satanás, que permanece en él, es una sabiduría corrupta. Es una sabiduría que se inclina hacia el mal, que está dedicada al mal por todo lo que aconteció. Entonces, esa sabiduría que se inclina hacia el mal nos indica, opera en la tierra, opera en los seres humanos con una intención: seducirnos o inducirnos hacia la desobediencia a Dios. El propósito de la sabiduría satánica es llevarnos para que no vivamos obedeciendo a Dios, para que hagamos lo contrario. ¿Comenzó dónde? En el Edén, a manifestarse en la raza humana, comenzó en el Edén. ¿Y se acuerda con quién? Con Eva. ¿Qué hizo Satanás? Buscó seducirla. No vamos a estudiar ese pasaje, solamente explicarlo en términos generales. La sedujo ¿para qué? Para que al final hiciera lo que Dios había dicho que no debía de hacer. Lo que no debía de hacer. Con que Dios ha dicho: no comas de todo árbol del huerto. Sabe cómo usar las palabras. Y dijo una pregunta abierta, no cerrada, que se responde con sí o no, sino una pregunta abierta diciéndole: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si Eva hubiera dicho sí, no, pues no sabía qué estaba respondiendo. Entonces son las preguntas abiertas que Satanás es experto para que el que le escucha entre en diálogo con él. Por eso ella comienza diciendo, inmediatamente respondiéndole, diciéndole: no, de todo árbol del huerto podemos comer menos de. Y empieza un diálogo, y hablaremos de eso más adelante. Solamente para decirles que la intención de la sabiduría satánica es llevarnos a desobedecer a Dios, a hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. Por eso es una sabiduría corrupta, una sabiduría que se ha degenerado, una sabiduría que va por un camino diferente al que Dios tiene. Se disfrazó de una manera para seducirla del animal. Se cree, antes de la caída, antes de que el hombre cayera,
que la serpiente, lo que hoy llamamos serpiente, que es, la palabra es terrible, es difícil, la palabra serpiente, pero en ese tiempo era uno de los animales, se cree, muy bello, muy hermoso, lleno de colores, y era atractivo, no hacía daño. Y utilizó esa forma de serpiente para atraer a Eva, para mostrarle que debía de seguir su camino, para mostrarle que ella quería el bien para ella. Pero esa forma atractiva puede ser no solamente que se manifieste como se manifestó a Eva, sino que puede manifestarse en nuestro medio de otra manera. El poder es bello. ¿A cuánto le gustaría tener poder? A ver, levante la mano. Y ahora ya están santos. La verdad que a todos les fascina el poder. Es un encanto. Lo que pasa es que como no lo tenemos, pues no nos gusta. ¿Sí? Entonces, si lo tuviéramos, quisiéramos más poder. Como dijo un escritor, dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe. No hay nada más peligroso que una persona cuando tiene poder. Pregúntenle a Maduro, a los hermanos venezolanos. La verdad, cuando una persona tiene poder, tiene la inclinación a adquirir más poder o placer, o por ejemplo, o cualquier otro aspecto. Su énfasis es destruir el énfasis principal al estar opuesto a lo que Dios ha establecido. Su punto central es destruir la relación familiar. Ahí señala Satanás. ¿A dónde apuntó en el Edén? A destruir la relación entre Adán y Eva y traer destrucción al corazón de la familia. Todo el efecto de la caída que encontramos en Génesis capítulo 3, al comenzar, al narrarnos la historia de la caída, el primer lugar donde se afectó fue en la relación de pareja. Cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo Adán? Los dos se escondieron. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste por compañera. ¿A quién le echó la culpa? A la mujer. Y puso enseguida a pelear los dos. La mujer no sabía cómo defenderse y dijo de la serpiente. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la primera manifestación después de que el Señor les da la vida? Caín mata a Abel. Es la familia la que empieza a sufrir. Y siempre Satanás tiene ese objetivo en lo que Dios ha establecido. En primer lugar, destruir la vida familiar. Si vamos a este mundo que estamos viviendo en este instante, ¿a dónde está apuntando Satanás otra vez? A la familia. Por eso habla que el matrimonio, que la familia pueden ser personas del mismo sexo. O puede ser establecida por distintas personas. En algunos lugares, como ya saben, ya no solamente hay la monogamia, sino que se extiende a la múltiples parejas para formar familia. Eso es lo que encontramos en el mundo que tenemos. Y apunta a la familia. Como dije hace como 20 días, algo así. Hoy en día, Satanás ha afinado dice que el diablo no es diablo por diablos, sino por viejo. Ha aprendido mucho en el camino. Hoy en día Satanás busca que las madres maten a sus hijos. ¿No es eso lo que está proponiendo en todas partes? Interesante que la Corte Constitucional acaba de ejercer presión sobre el Congreso de la República para que organice y legisle lo que ellos ya determinaron, cómo se va a producir el aborto en Colombia. Y le dieron hasta octubre plazo a los congresistas para que legisle sobre el aborto, porque eso no está legislado. Le dieron hasta octubre plazo para que salga la ley de cómo va a funcionar el aborto en Colombia. Ahí hay una lucha que tenemos que pelear, una lucha bastante grande, y creo que tenemos que volver a hacer movilizaciones en el país. Así como el 10 de agosto del 2016,
El pueblo colombiano se lanzó a las calles para decir no a las cartillas de ideología de género de la ministra de Educación. Tenemos que volver a salir a decirle al gobierno, a decirle a la Corte Constitucional, a decirle a los poderes, no al aborto, sí a la vida. Le das un aplauso al Señor. Tenemos que hacerlo. Vamos para allá. Somos obligados. Somos obligados. Quizás a ejercer en algún momento la resistencia civil. Quizás tenemos que llegar a hacerlo. No sabemos cómo el Señor nos va a guiar, pero el Señor lo va a guiar. Satanás sabe escoger el momento oportuno y usar las palabras oportunas para tratar de imponer lo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda? ¿En qué momento Satanás tentó a Jesús? Cuando estaba en el desierto. ¿Pero en qué momento lo tentó? Cuando Jesús tuvo hambre. Terminó los 40 días. Y se acercó Satanás a decirle, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escogió el momento preciso y las palabras precisas para engañar a Jesús. Satanás sabe cómo se acerca el momento especial. No era cualquier momento. No lo tentó en el momento que salió del agua y el Espíritu Santo cayó sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. No lo tentó. No podía hacerlo. Pero cuando llegó el momento propicio, entonces actuó. Satanás sabe. Solamente quiero decirles que esa sabiduría que es satánica, es diabólica, busca solamente llevarnos a vivir en contra de la voluntad del Señor. Entonces tenemos esa sabiduría que encontramos en la palabra del Señor y vamos a mirar ahora otros pasajes. La segunda clase de sabiduría es la sabiduría del hombre natural, del hombre sin Cristo, del hombre que no tiene a Dios, del hombre que es buen hombre quizás, buena mujer, buen padre quizás, buen hijo, pero es una sabiduría humana. Y esa sabiduría humana apela al sentido común, apela a la lógica, apela a la razón. La razón sin revelación se corrompe. Se necesitan las dos, la revelación y la razón. Como Dios lo utilizó, Dios usa las dos cosas para revelar su voluntad. Usa la revelación. ¿Cuál es la revelación? La Biblia. Dios se reveló en la Biblia. En la Biblia nos dice todo lo que Dios quiere, cuál es el propósito eterno de Dios. Pero también Dios se reveló a través de la creación. Y el hombre, con sentido común, al ver el sol, la luna, las estrellas, al ver la creación, deduce que existe un creador. Que no es posible que haya una creación sin creador. Entonces usa la razón, pero la razón sin la revelación se tuerce, va por otro camino. Es influenciada por el poder satánico. ¿Me comunico? Todos los seres humanos tienen sabiduría, pero una sabiduría que es terrenal, que es humana y que busca, influenciada por los poderes satánicos, ir por otro camino. Por ejemplo, esa sabiduría humana es la que narra Salomón en Eclesiastés. Por ejemplo, dice en Eclesiastés 1, 16 al 18, hablé yo en mi corazón, diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender la locura y las desviaciones. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Miramos otro pasaje en el capítulo 2, versículos 17 al 20. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiada o fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, la cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Noten la expresión cuando habla de la sabiduría, es la sabiduría de toda obra que se hace debajo del sol. ¿Sí? Debajo del sol. Lo que el hombre hace naturalmente aquí en la tierra ha sido una revelación divina. Debajo del sol. Hace poco tuvimos un entierro acá y Dios me dio una palabra de cómo, cuál es la vida debajo del sol y cuál es la vida más allá del sol. Los cristianos estamos llamados para vivir una vida más allá del sol y no la vida debajo del sol. Cuando estamos la vida debajo del sol, usamos nuestra sabiduría, usamos nuestra inteligencia, usamos nuestra capacidad y luchamos por defender nuestra razón. Razón sin revelación. En el verso siguiente dice, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, del que yo me afané y en que ocupé debajo del sol? Vuelve la tercera vez a decir, mi sabiduría, eso es también de vanidad. Y volvió, por tanto, a desesperazarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. La sabiduría, cuando dice debajo del sol, es la sabiduría que viene de este mundo, que se ejerce en esta tierra. Y puedes poner a cualquier persona usando su lógica, usando su razón, usando su sentido común, sin revelación, se pervierte. Y llega el momento en que se siente fastidiado, en que siente que la vida no tiene valor. Eclesiastés es un libro muy importante para leer lo que es la sabiduría, cómo se ejerce la sabiduría sin la revelación de Dios. Solamente al final Salomón dice, reconoce que se había apartado y entonces vuelve otra vez a tratar de enderezar su camino. Capítulos 11 y 12 especialmente del libro de Eclesiastés. Hablando de esa sabiduría, el hombre la puede usar para bien, es parte de la imagen porque el hombre es imagen y semejanza de Dios y el hecho de que el hombre se haya apartado de Dios no quiere decir que no puede usar la sabiduría. La usa, pero en el camino, por estar influenciado por los poderes satánicos, la tuerce y hace otras cosas que no debe de ser. Por ejemplo, ¿quién inventó todo aquello que se necesita para la bomba atómica? Usó la sabiduría humana, aquella que Dios le había dotado al ser humano antes de ser creado, o cuando fue creado mejor. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el resultado? El uso de la bomba atómica, ¿cuál fue el resultado? La creación de la bomba atómica, ¿cuál fue el resultado final? Muerte, destrucción, terror y muchas cosas que podemos ver. El hombre usando la sabiduría que tiene en forma natural debajo del sol puede corromper esa sabiduría influenciado por Satanás. Hay una tercera clase de sabiduría. ¿Cuál creen que es la tercera clase? Primero tenemos la sabiduría satánica. Luego tenemos la sabiduría del hombre natural. Después tenemos la sabiduría del discípulo. Esa es la sabiduría que nos corresponde a nosotros, la sabiduría del discípulo del Señor. Y esa sabiduría, el Señor nos lo habla de distintas maneras. Un libro muy especial, pero muy especial, para entender cómo vivir sabiamente conforme a lo que Dios le agrada, es el libro de Proverbios. ¿Quieres crecer en sabiduría? Y usar la sabiduría en el sentido que va en armonía con todo lo que Dios ha establecido. Léase el libro de Proverbios. Estudie el libro de Proverbios. Memorice el libro de Proverbios. Ponga en práctica la sabiduría que encuentra en Proverbios, porque esa es la sabiduría con la cual vive el discípulo del Señor. Dígale a los hermanos, es la sabiduría con la cual debemos vivir nosotros como discípulos del Señor. La sabiduría para ti, la sabiduría para mí. Las damas se nos han adelantado a la iglesia en general. Lamento que no todas las damas están metidas en el trabajo y ojalá que se metan en la situación.
Las damas en el congreso, en la conferencia que tuvieron el mes pasado, el tema fue la sabiduría. Y el libro que se utilizó fue el libro de Proverbios. Y han estado desarrollando todo un material de trabajo para todo el año. Todas las damas están invitadas las damas. Ya las recién casadas, o mejor, si no recién casadas, por lo menos las jóvenes casadas, están estudiando el libro de Proverbios. Y las mujeres en términos general están estudiando el libro de Proverbios todos los jueves a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, todos los jueves. No pueden hacer la otra hora porque no todos podían. Pero las que pueden venir, yo quiero invitarles. Si son jóvenes casadas, con hijos muy pequeños todavía, vengan, tienen su salón especial. Y si son las mujeres ya de más experiencia, que tienen hijos que ya están casados, que ya son abuelas, lo que sea, hay otra reunión aparte. Pero el tema de ellas es cómo una mujer cristiana es una mujer sabia. Porque la mujer sabia edifica su casa. Dígale a su hermano, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántas mujeres aquí quieren ser mujeres sabias? Sabias. Estudien Proverbios. Y si pueden, vengan el jueves por la mañana. Si les es posible. A algunas no les es posible, pero si les pueden venir el jueves por la mañana para estudiar el libro de Proverbios. Muy interesante. La mujer sabia edifica su casa. La necia, con sus pies, la destruye. Entonces las mujeres están adelantándose y esperamos que en el camino podamos tener algunas enseñanzas para los hombres, para los hombres, especialmente los jóvenes, tenerla en otros momentos en la iglesia. Esa sabiduría, que es la sabiduría del discípulo, nos lleva a conocer y a obedecer los mandamientos del Señor. Nos lleva a conocer y a obedecer los mandamientos del Señor. Y nos lleva a vivir una vida que busca solo una cosa. ¿Se acuerdan que busca esa vida? Sí, pero hemos hecho una expresión, hemos dado una expresión. Busca vivir para agradar a Dios. Esa es la sabiduría del discípulo. El discípulo vive una vida con el único deseo de agradar a Dios. No agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios. Por ejemplo, esa es la sabiduría eterna, esa es la sabiduría que penetra, la sabiduría eterna que penetra lo temporal y llega a la vida, no de todos. Para poder disfrutar de esa sabiduría, tiene que ser nacido de nuevo. Tiene que ser un discípulo del Señor. Tiene que ser uno que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador de su vida y se rinde para caminar en los caminos que el Señor ha establecido. Pues de esa sabiduría es que dice, mire el capítulo de Santiago 13 y 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, aquí resumimos las dos clases de sabiduría que hemos visto antes, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es la sabiduría satánica y la sabiduría humana sin la revelación. Se vuelve una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero miremos Mateo 7:24. Después de que el Señor Jesucristo habló lo que llamamos el sermón de la montaña, como hemos dicho, las enseñanzas de Jesús en la ladera del monte frente al mar de Galilea, dijo estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente las oye, las conoce, sino que las practica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos
golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La sabiduría que viene de lo alto es como una roca, como una roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Está traducido doctrina, pero léase realmente, si lo parafraseamos para entenderlo exactamente. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su sabiduría. Su sabiduría. Léase doctrina por sabiduría. Toda la doctrina o la enseñanza que Dios nos da para vivir es basada en la sabiduría. Por eso es fácil decir, se admiraba a la gente de su sabiduría completamente. En 2 Corintios capítulo 6 al 16 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los discípulos. Y sabiduría no de este siglo, la humana o la satánica, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esa es la sabiduría que vive el discípulo, que entiende el discípulo, que desea vivir el discípulo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Dios determinó su propósito eterno, supremo e inalterable, decretó que aquellos que pertenecieran a su familia vivirían por la sabiduría de Dios. Dios la predestinó para nosotros. Para nosotros. Es imposible que un discípulo viva una sabiduría sabia, una sabiduría necia o una vida necia, una vida que desobedece al Señor. No se puede entender que haya un discípulo que sea necio, que sea tonto. Todo discípulo del Señor es sabio. Dígale a su hermano, hemos sido llamados para ser sabios. Para eso fuimos llamados. Para vivir una vida superior en todo lo que hacemos. Y se manifestará en nuestros hogares, se manifestará en nuestras vidas, se manifestará en nuestras relaciones, se manifestará en nuestros negocios, se manifestará en el arte, en todo lo que ejercemos en la vida. Se manifestará la sabiduría de Dios porque fue destinada o predestinada por Dios para sus hijos. Para aquellos que Dios adoptó como hijos suyos. Como hemos visto en las enseñanzas pasadas. La que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció. Nadie de este mundo sin Cristo puede conocer esa sabiduría. Porque si la hubieran conocido, ¿qué dice? Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios la conoce y nos la revela a nosotros. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que quiere vivir por la sabiduría natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie.
Y sigue diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo sabio, porque tenemos la mente de Cristo. Dígale a su hermano, somos sabios, porque opera en nosotros la mente de Jesucristo. La sabiduría de Dios. El pueblo de Dios tiene que mostrar la superioridad en todo lo que hace. En todo. En todo. Tenemos que entenderlo. El Espíritu Santo quiere capacitarnos para vivir esa sabiduría que es de lo alto. Interesante. En Santiago vuelve el capítulo 3. Después de que habla de la sabiduría animal, terrenal y diabólica, dice luego el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que Dios estableció para sus discípulos, es pura. Diga con su hermano, la sabiduría de Dios es primeramente pura. ¿Qué más? Después es pacífica. Después es amable. Después es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que debe imperar en nuestra vida debe de ser la sabiduría divina, la sabiduría del Señor, la sabiduría que Dios nos dio a todos. Dígale a su hermano, Dios nos dio esa sabiduría a todos los que somos de Cristo. A todos los que somos de Cristo nos dio esa sabiduría que tiene esa característica. Primeramente, la sabiduría es ¿qué? Pura. ¿Sí? Pura. Después es pacífica. Después es amable. Después es benigna, bondadosa. Es llena de ¿qué? De misericordia y de buenos frutos. Nadie puede tener la sabiduría de decir que está actuando sabiamente si no es misericordioso. Si usa la sabiduría del Señor, la sabiduría que viene de lo alto, que viene de la mente de Cristo, es una sabiduría llena de misericordia, llena de buenos frutos, llena de bondad, llena de compasión, es amable, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la sabiduría que debe estar en nuestras vidas. ¿Dices amén? Tenemos que recobrar los dones del Espíritu Santo en la iglesia. No es solamente que los enfermos se sanan, es que los dones del Espíritu nos enseñan a vivir para agradar a Dios. Nos enseña a vivir para amarnos los unos a los otros. Nos enseña a vivir para ser sabios administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Nos enseña a vivir sin codicia. Nos enseña a vivir sin envidia. Nos enseña a vivir con misericordia. Dice, ¿saben? ¿Quieren que los dones del Espíritu Santo se revelen en la iglesia del Señor? Dios quiere levantar un pueblo sabio y para ello necesitamos los dones del Espíritu Santo. Dígame. Para ello necesitamos los dones del Espíritu Santo. Ese es el fruto. El fruto que se siembra en paz y trae paz. Yo sé que cuando actuamos, hay muchos cristianos que actúan con la sabiduría natural. Y los cristianos que actúan con la sabiduría natural, esos son los creyentes. Gracias. Muy bien. Esos son los creyentes. Por eso hemos dicho que hay que cambiar de ser creyentes a ser discípulos. Porque un creyente vive con esa sabiduría que a veces hace el bien y a veces no. Y algunos dicen, es que yo nací así y así muero. Pues si nació así y así muere, no ha nacido de nuevo. O cambie su lenguaje. Dígale a su hermano, cambie su lenguaje. Porque yo nací pecador, pero ya fui perdonado. Amén, aleluya. Ahora vivo una nueva vida. ¿Dices amén? Vivimos distintos, diferentes. Entonces, no traigamos excusas a nuestra vida. Si no estamos viviendo esa sabiduría que viene de lo alto, pidámosla al Señor. Como dice en Santiago capítulo 1. Miren, ese texto no lo tengo acá, pero ya que me acabo de acordar.
Me acabo de acordar de esa sabiduría que menciona en el capítulo 3. La menciona inicialmente en el capítulo 1. Santiago 1, para sus Biblias, hermanos. Santiago 1 y el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo puedo pedir esa sabiduría. Dice el pasaje que debemos de buscar los mejores dones. Hace el capítulo 12 de Corintios y el capítulo 13 al final, o el capítulo 14 al comenzar, que nosotros debemos buscar los mejores dones. Uno de los mejores dones no es el don de sanidad. Es bueno, es necesario. No es el don de milagros. Es bueno, necesario. No es el don de fe, es bueno y necesario. Pero el don que sobresale sobre todo es sabiduría. Por la sabiduría de Dios creó los cielos y la tierra. Por la sabiduría de Dios tiene planeada la redención para todos nosotros. No hay nada. Por eso ustedes van a encontrar en Proverbios vez tras vez, y lo leyó mi hermano Mario en el capítulo que leyó de Proverbios, sobre toda cosa busca sabiduría. Busca sabiduría. Nuestros hijos deben de ser enseñados en la sabiduría de Dios. Por eso dice la Escritura que los mandamientos que el Señor nos da deben de ser enseñados. Debemos guardarlas nosotros en nuestro corazón y enseñárselas a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y demás generaciones. Y hablando de ellos cuando estemos en el camino, cuando conversemos en la casa, cuando en cualquier lugar, siempre debemos hablar de esa sabiduría que permanece para siempre. Interesante, el Señor Jesucristo nos dice la Escritura, y es a esa que se refiere, y voy a ir con la cuarta sabiduría, el cuarto aspecto de la sabiduría. Dice en el capítulo, en Lucas, a ver si lo pasé para que lo pasaran, tal vez sí. Lucas, mira el capítulo del versículo 40, habla de Jesús en su adolescencia. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo se llenaba Jesús de sabiduría? Igual que tus hijos se pueden llenar de sabiduría. ¿Cómo se llenaba Jesús de sabiduría? Conociendo las Escrituras. José, como buen padre, supo enseñarle la sabiduría de Dios a Jesús cuando crecía. Él tuvo que aprender sabiduría. No digas que es que Jesús era Dios y por eso era sabio. No, Él se vació de su divinidad y se hizo hombre igual que nosotros. Y tuvo que crecer en sabiduría como nosotros debemos crecer en sabiduría. Un aspecto muy importante, hermano. Dios te ha regalado un hermoso regalo en su vida, ese hermoso tesoro que Dios les ha dado como pareja. Esa vida preciosa tiene que ser enseñada en la sabiduría de Dios. Y el responsable principal eres tú como padre. No es la madre. Ella va a ser tu ayuda en eso. El responsable es el padre. Dígale a su hermano, si nuestros hijos crecen neciamente, la culpa no la tiene mi esposa. La culpa la tengo yo como padre. Porque no le enseñé la sabiduría de Dios. Yo he aprendido estas cosas en el camino. No las aprendí recién convertido. No me enseñaron estas verdades. Yo debía de haber enseñado a mis hijos. Lo hice en lo posible. Pero no fue el énfasis mío en levantar a mis hijos. Pero gracias a Dios que el Señor los ha encaminado. Amén, el Señor los ha encaminado. Pero ahora espero que mis nietos crezcan en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Jesús crecía en sabiduría. Se llenaba de sabiduría en su crecimiento estando niño.
¿Por qué? Porque sus padres le enseñaron las Escrituras. No busque a Heidi, no busque a ninguna otra lectura. Bonitos cuentos. Cuando yo estaba pequeño, estaban los libros de las mil y una noche, algo así. Algo así. Y eso es lo que me enseñaban. Nunca me enseñaron la Escritura. Me contaron cuenticos falsos. ¿Sí? Y así crecí con cuenticos falsos. Y qué difícil fue para el Señor vaciarme el cerebro de lo que tenía. Gracias a Dios que sigue en la tarea todavía y cada día me dedico más a la Escritura. Amén. Dice amén. Quiero que entiendan el don de sabiduría o la palabra de sabiduría, porque vamos a llegar ahorita. La palabra de sabiduría. Pero Jesús no solo dice que después ellos fueron a Jerusalén, después de este pasaje del verso 40. ¿Y se acuerdan que después que ellos regresaron los padres, Jesús no estaba con ellos? Y regresaron a buscarlo donde estaba. Estaba en el templo, discutiendo con los grandes maestros de la Biblia. Y se asombraban de la sabiduría que tenía el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque conocía las Escrituras. Los maestros de la ley conocían poco las Escrituras, conocían las tradiciones. Pero la sabiduría, las Escrituras poco. Y Jesús se enfrentó con ellos, con la palabra, y quedaron anonadados de la sabiduría de Jesús. Pero dice que cuando ellos ya regresaron allá, llegó el momento tan importante. Dice aquí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Toda la vida de Jesús fue crecer en sabiduría, crecer en sabiduría. Desde el recién nacido hasta los 12 años crecía en sabiduría. De los 12 años a los 30 años creció en sabiduría, porque su vida se edificó siempre en la revelación de Dios, en las Sagradas Escrituras. En ese caso, en ese momento, la Torá, que era el texto con que enseñaban a los hijos. Hermanos, 3 clases de sabiduría. Sabiduría diabólica, sabiduría humana y sabiduría divina. ¿Cuál estás viviendo? ¿Y en cuál nos vamos a encauzar? Señor, te damos gracias por la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, que es benigna, que es pacífica, que es llena de buenos frutos, que es misericordiosa. Señor, esa sabiduría que hará de esta comunidad una gran comunidad, que hará de cada familia una gran familia, que hará de cada discípulo un gran profesional, un gran hombre, un gran ciudadano, un gran empresario. De las empresas que surgen, que están envueltas o de hermanos de esa congregación, serán grandes empresas porque serán levantadas en el temor tuyo y en los principios tuyos. Bendigo tu nombre, Señor. No aceptamos la sabiduría diabólica, la rechazamos, ni aceptamos la sabiduría humana. Gracias por los que la pueden usar y los que la han usado, Señor, pero nosotros no somos llamados a vivir por la sabiduría humana, que es fácilmente influenciada por la sabiduría satánica. Somos llamados a vivir por la sabiduría divina. Permite que nuestros hijos sean enseñados en ella, que nuestros nietos sean enseñados en ello, que cada colegio, que cada institución, Señor, que tiene temor tuyo, Señor, enfatice la importancia de la sabiduría divina, Señor, que se esconde en tu palabra. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.